Con Calma es el nuevo tema de Daddy Yankee junto al legendario Snow y está rompiendo en todo el mundo con un total éxito en poco tiempo que lo hace uno de los temas más pegados del momento. Pero hay datos que ni siquiera te imaginas de este tema y su audiovisual, así que aquí te lo contamos. Cosas como el por qué Snow estuvo apresado, cómo surgió la colaboración, cuántos seguidores ha sumado Snow a su Instagram luego del estreno del tema y muchas cosas más. Pero antes de comenzar, quiero que nos siga en nuestro Instagram oficial, La Patana Music, donde subimos muchas noticias cortas importantes. Le dejaremos el link en la descripción de este video. Aunque por ahora Snow solo sabe decir hola en español, su éxito Con Calma con Daddy Yankee ya ocupa los primeros lugares en la lista de popularidad de música latina en 33 países, incluyendo la región de Latinoamérica, Gran Bretaña, Italia y Suiza. El cantante canadiense de reggae dice que se sorprendió cuando el astro puertorriqueño le pidió usar su popular canción de 1993, Informer, porque lo conocía hacía tiempo por sus megas éxitos de reggaetón. Daddy Yankee procedió a enviarle el demo. Dice Snow que cuando la escuchó se le llenaron de lágrimas los ojos. Le encantó. Todo esto fue dicho en una entrevista vía telefónica sobre su nueva versión para The Associated Press, la cual es una agencia de noticias de Estados Unidos, una corporativa propiedad de sus periódicos y estaciones de radio y televisión, contribuyentes en Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma. Snow es un músico canadiense de rap. Debutó en 1992 con el álbum Inch of Snow. Desde su lanzamiento, el 24 de enero, Con Calma ha sumado más de 72 millones de vistas en YouTube y ha llevado a retos de bailes, por lo que los fans publican sus propias coreografías. De hecho, el video Con Calma, en el que Yankee aparece con una enorme cabeza de animación, recuerda a los grupos de bailes de los 80s. Esta versión, Con Calma, es una remodelación y adaptación al tema original de Snow titulado Informer, el cual puedes encontrar fácilmente en YouTube. Informer, en su versión original, alcanzó el primer puesto de la lista Hot 100 de Billboard, que incluye todo tipo de géneros, y permaneció por 7 semanas consecutivas. Snow le gusta esta faceta nueva en su vida, ya que en esos tiempos no tenía internet, así que no podía interactuar con sus fans, no podía ver a los fans bailando y haciendo todos estos videos. Él dice sobre lo mucho que está disfrutando esta nueva vida para su canción con más de un cuarto de siglo después. Incluso si no es bueno, le gusta saber. Para su fortuna, los millennials y los Z-Gens les gusta mucho todo lo relacionado con los 90, desde la ropa hasta la música dance y las comedias de la época. Para el cantante, estos años tienen que regresar. Admite que fue lo más divertido, por lo menos del hip hop. Señaló que tenía que ser real, no podíamos editarlo, no teníamos autotune, tenía que ser el talento en los 90. Snow dijo que estaba agradecido de que dentro de la música favorita de la adolescencia del cantautor de éxitos como Dura y Adictiva estuviera Informer y que la eligiera para regresarla a la luz. Wow, expresó. Yankee y Snow escribieron la letra de la nueva versión, mientras que Snow escribió estando en prisión. Más adelante les contaré la razón detallada de por qué Snow estuvo en prisión, pero el tema hablaba sobre el arresto de una persona de color acusada de dar baja a alguien, y Con Calma trata de un chico al que le gusta una chica y sobre bailes. A Snow, cuyo verdadero nombre es Darren Kenneth O'Brien, todavía le falta conocer a Daddy Yankee en persona. Nunca se han visto, pues por su parte, del video fue dirigido por Marlon Peña y se filmó en Toronto, y la de Yankee se grabó en Los Ángeles. Dice que cuando ve a Daddy Yankee le quiere dar un gran abrazo. Así que ya saben, los datos más relevantes de este video es que Snow y Daddy Yankee nunca se han visto. Grabaron ambas partes por separado, que Con Calma es una nueva adaptación al tema super hit de los 90, Informer, y otros datos importantes. Pero ¿por qué estuvo apresado Snow? Pues para conseguir esta información no es tan fácil, pero encontré una fuente de alguien llamado Rob Bryan,
para la web Vice.com, que le hizo una pequeña entrevista a el coproductor del tema Informer, quien sabe todo lo que sucedió aquel día. Lo primero que debes saber es que este coproductor del álbum donde salió este tema se llama Edmond Leary. No tiene buena relación con Snow, pronto esperamos que se arreglen las diferencias, y asegura que fue quien escribió la mayor parte de los temas del disco. Y cuando se le preguntó si escribió Informer, asegura que no. Informer es la única canción que no escribí yo, es la única canción de Snow y trata sobre todo el incidente de su encarcelamiento y la experiencia por la que atravesó. La gente no sabe eso. De hecho, esa fue la primera vez que MTV tuvo que subtitular un video para que la gente supiera que no estaba balbuceando cosas. Estaba contando la historia de cómo lo encarcelaron. Lo mismo que planteábamos en su fase original es la historia de su apresamiento, pero ahora es baile y chicas. Leary cuenta que Snow fue apresado un día el cual su tío y él estaban juntos y unos hombres intentaron asaltarlo. Dice Leary que uno tiene que cuidarse solo. Así que Snow agarró lo que pudo e hizo lo que tenía que hacer. Y así fue acusado de intento de homicidio. Agarró una palanca o algo para ahuyentarlo. Estaba con su tío contra 7 o 10 hombres. Eso es defensa propia. Cumplió su sentencia. Pero la ironía fue que su video pegó mientras estaba en prisión. Y la gente le decía, oye, eres tú en televisión, ¿qué haces aquí? Así que saboreó el éxito antes de salir de prisión. Cuando la grabó, todavía no había entrado a prisión, pero ya estaba en negociaciones con la corte. Ya había pasado, así que la historia estaba ahí. Es una historia sobre alguien que informa sobre él. Lo único que está intentando decir es que hizo lo que pudo para protegerse. No hizo mal, eso es lo que está diciendo. Se le pregunta a Leary si le pagaron al final de todo y responde que siempre habla de la voluntad de Dios y pasaron ciertas cosas, sobre todo que el coproductor tenía un problema de adicción, abuso de sustancias y alcohol, y se dio cuenta muy tarde que este artista lo había básicamente robado su dinero, y se dio cuenta que Dios hizo algo por él que él no podía haber hecho solo, porque no necesitaba $1 millón para seguir con su adicción. Terminó recibiendo los créditos como escritor y se dividieron el dinero entre 3. Hoy en día Leary se la pasa en el Madison Square Garden haciendo burbujas para que los niños se diviertan. Una historia un poco oscura detrás del éxito que nadie conocía. El día del estreno de este tema, Snow acumulaba 7.059 seguidores en su Instagram oficial. Pero luego de este éxito, 2 semanas de estreno del video oficial en la red de videos YouTube, Snow alcanza los 20.000 seguidores. Y sabemos que Snow, después de esto, piensa relanzar su carrera artística en lleno y sigue sumando fanáticos para que sus nuevos lanzamientos sean exitosos. La ventaja es que estos fanáticos que se le están sumando son mayormente latinos, un mercado que cualquier anglosajón desea conquistar. Al final te dejo 2 videos. Uno nos muestra cómo Daddy Yankee hace su rutina de ejercicio para el cuidado de su pierna, y otro que nos enseña los artistas que estuvieron a punto de ser grandes en los deportes, pero la vida los hizo ser cantantes. Haz clic en el cuadro que te interese, pero antes de irte no olvides suscribirte a nuestro canal. Y si eres artista y deseas promoción con nosotros, el número está en pantalla.